factores que determinan el éxito de los sistemas de monitoreo y evaluación. La doctora Flamand obtuvo la maestría y el doctorado en ciencia política en la Universidad de Rochester, en Nueva York, y actualmente es profesora investigadora en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México e investigadora nacional nivel 2. El doctor Juan Cruz Olmeda obtuvo el doctorado y la maestría en ciencia política en la Universidad de Northwestern, Estados Unidos, y en la actualidad es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1. Bienvenidos. Muy bienvenidas, muy bienvenidos a esta sesión matutina de este seminario. Es la tercera vez que nos invitan, les agradecemos mucho que estén con nosotros. Y vamos a platicarles de una investigación que hemos estado realizando durante los últimos 2 años prácticamente, sobre cómo logramos que los sistemas de monitoreo y evaluación estatales, en México en particular, sean más eficaces. Es una investigación que realizamos en un equipo que lidera el profesor Olmeda, junto con otros colegas. Está aquí Lisandro Devoto, que también es nuestro colaborador en este estudio. Entonces, voy a comenzar con un poco de motivación. Entonces, todos sabemos que hay algunas intuiciones, no necesariamente basadas en evidencia, de qué es lo que lleva a que haya un sistema de monitoreo y evaluación eficaz en los estados. Y voy a detenerme en eso un poco más adelante, pero por eficaz, ¿qué queremos decir? Queremos decir que es perdurable, que está articulado y que sus resultados, sus productos se usan. Entonces, ¿cómo hacemos que los sistemas de monitoreo y evaluación estatales cumplan con esas 3 características? Bueno, entonces, hay algunas intuiciones, les decía. Una primera es, y eso no nada más pasa en el caso de los sistemas de monitoreo y evaluación, sino en muchas áreas en México, basta con que haya un marco normativo adecuado, ¿no? Entonces, basta con que copiemos la Ley General de Cambio Climático en el Reino Unido, la traemos a México y ya con eso tenemos resuelto el problema de cambio climático. Un poco así pensamos en tema de monitoreo y evaluación, ¿no? O basta con que haya un Coneval. Nos inventamos en el estado uno como Coneval y ya con eso vamos a tener un sistema de monitoreo y evaluación y por tanto una política social súper efectiva. Y lo que ocurre, no tenemos otro, ¿verdad? No. ¿Hacia acá? ¿Hacia acá? Pues aquí tampoco, créanme que no. Entonces, lo que hemos encontrado es que en la práctica el marco legal ha mejorado en todas las entidades. Bueno, entonces, las diferencias en el marco legal, como sabemos, se han acotado en los últimos años. Pero en la práctica, el desempeño, juzgando por el diagnóstico de Coneval de los sistemas estatales, sigue siendo muy heterogéneo. Perdón. Hay incluso estados que tienen organismos independientes y los resultados diferentes, y los resultados también son diversos. Entonces, estas primeras intuiciones de que es el marco normativo o es la creación de un Coneval la condición suficiente para tener un sistema de monitoreo y evaluación eficaz, no se cumple. Con eso es que motivamos el estudio. ¿Me la puede pasar alguien entonces si es que esto no va a funcionar? Bueno, entonces lo que hicimos es, armamos un estudio cualitativo
hicimos ya hace prácticamente 2 años un estudio de la literatura muy a fondo, nacional e internacional, del plano federal y del plano subnacional, para tratar de identificar cuáles son las dimensiones que explican la existencia de un sistema de monitoreo de evaluación eficaz. Y luego, esas 5 determinantes las probamos en un par de estudios piloto en 2 entidades. Y ya este año hicimos un estudio más a fondo con 4 entidades más. Entonces quisiéramos comenzar diciendo que es un estudio muy riguroso, pero solo tiene evidencia de 6 entidades. O sea, lo que vamos a decir no se puede tomar como una receta para todas las entidades. De hecho, lo que vamos a argumentar es que hay que estudiar cada entidad para decidir cómo hacemos para fortalecer ese sistema particular de monitoreo y evaluación. Bueno, entonces, no es un factor único que por sí mismo determine la eficacia de un sistema. La combinación de factores, lo que llamamos configuraciones causales, explica el nivel de eficacia de un sistema. Hay distintas combinaciones, distintos caminos que pueden aumentar la eficacia de los sistemas. Y a ver si ahora sí se deja. Y el proceso de desarrollo del sistema de monitoreo y evaluación es dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que las dimensiones explicativas no se mantienen fijas. Es decir, hay un gobernador que tiene gran voluntad política para fortalecer el sistema y ya con eso se crea un sistema eficaz y de ahí en adelante. Pues no, si el siguiente periodo del gobernador ya no hay esa voluntad política o ya no hay los recursos financieros o humanos disponibles, el sistema que estaba en la tabla, en el lugar más alto para Coneval, puede bajar en su eficacia. Entonces, estos cuatro mensajes son los que vamos a animar durante toda la presentación. Entonces, vamos a comenzar con un poco de definiciones y metodología y después Juan Olmeda va a hablar sobre los principales hallazgos y las recomendaciones. Entonces, ¿cuáles son los factores que posibilitan el desarrollo de un sistema de monitoreo y evaluación eficaz? Era la pregunta más grande del estudio y luego tenemos otras 2. ¿Qué recomendaciones haríamos a un gobierno estatal que quiere fortalecer su sistema de monitoreo y evaluación? Y, por otro lado, ¿qué puede hacer el Coneval federal para fortalecer estos sistemas en las entidades federativas? Y el objetivo, a final de cuentas, es comprender a profundidad qué factores inciden en la articulación, perdurabilidad y uso de los productos del sistema de monitoreo de evaluación, lo que llamamos eficacia. Y lo hacemos a partir de algunos casos de estudio, 2 en el piloto, 4 en el estudio completo de este año. Entonces, es una investigación cualitativa, les decía que tenemos prácticamente 2 años trabajándola. Un primer trimestre lo dedicamos a la revisión de la literatura nacional e internacional, identificamos algunas dimensiones explicativas y ahí fue donde decidimos realizar un estudio comparado por pares. La segunda fase, lo que va a aparecer en amarillo, es el estudio cualitativo, la comparación de casos. Como ya les mencionaba, hubo una prueba piloto entre octubre y diciembre del 2018, donde probamos y calibramos los instrumentos metodológicos, sobre todo lo que tenía que ver con los grupos focales y las entrevistas y algunos otros instrumentos de recopilación de información. Ajustamos las dimensiones de análisis, los factores explicativos y incluso un poco cómo íbamos a medir si un sistema era eficaz y precisamos, a eso me refería, a los componentes de la variable dependiente. Y luego en una siguiente fase hicimos este estudio, el piloto eran 2 estados, en la comparación de casos por pares tuvimos 4, hicimos bastante trabajo de gabinete para preparar las visitas a los estados y luego trabajo de campo, entrevistas y grupos focales sobre todo, algo recolectamos de información inicial, documental y preparamos los estudios caso por caso, ¿no? Que tenemos en total 6, 2 del piloto y 4 de esta siguiente fase. Y luego nos dedicamos a hacer propiamente el estudio comparado.
ahora les voy a explicar con más detalle. Primero por casos y luego los 4 comparados. Y pues ya nos dimos a la tarea del informe final. Entonces, ¿cómo concebimos un sistema de monitoreo y evaluación eficaz? Por eficacia, ya les decía, hablamos de 3 componentes. Ahora voy a mencionar con más detalle qué observamos, qué medimos en cada componente. Pero se trata de perdurabilidad, articulación y uso. Y hay 5 dimensiones que explican esto. Desde luego, seguimos considerando que el marco normativo es muy importante. Ahora voy a dar detalles, pero también el arreglo institucional, el entorno político y social, las capacidades burocráticas y los vínculos con otros actores. Ese es un factor especialmente relevante. Pues ahora voy a hablar con detalle de cada una de estas dimensiones explicativas. Primero, el marco normativo, y aquí miramos no solamente lo que tiene que ver con monitoreo y evaluación, pero también con políticas sociales. Después viene el arreglo institucional. Y ahí lo que observamos es cómo es, qué características tiene el ente encargado de monitoreo y evaluación. Y cuáles son las relaciones intergubernamentales de ese sistema con otras dependencias en la administración pública estatal y dentro del propio ente encargado de la evaluación. Luego sigue el entorno político y social. Ahí adivinaron, la voluntad política es un factor que es muy importante. Desde luego, el papel del Congreso, la sociedad civil, el mercado local de evaluadores, que sabemos que en muchas entidades es un desafío muy grande, y qué tanto ha permeado la cultura de la evaluación. En cuanto a capacidades burocráticas, ahí miramos 2 cosas, tanto los recursos humanos como los sistemas de información que existen. Y finalmente, en vínculos con otros actores, pensamos en 3, desde luego relaciones con el gobierno federal, no nada más con Coneval, sino con otros actores. Con otros gobiernos estatales también aprendimos que hay algo de compartir buenas prácticas. Y todavía la anterior, por favor. La relación con organismos internacionales. Algunos estados han recibido apoyos financieros o de asesoría técnica muy valiosos. Y desde luego las relaciones con la sociedad civil y la academia. Entonces, estas son las variables independientes, las dimensiones explicativas. En la siguiente transparencia viene cómo observamos la eficacia del sistema de monitoreo y evaluación en estos 3 componentes. En perdurabilidad, lo que vimos es qué ocurre cuando hay cambio de gobierno, qué tanto continúa la unidad de evaluación en cuanto a su estructura y sus funciones, el presupuesto, el número de trabajadores, la continuidad de los equipos técnicos y la continuidad en la realización de evaluaciones. En articulación, ahí miramos si hay una entidad, una unidad coordinadora que aspira a darle coherencia al sistema, si hay una función de coordinación que de hecho se ejerce y cómo, qué tanto hay colaboración informal, si hay un programa anual de evaluación y si hay plataformas para compartir información. Este es un guiño bien importante. Si se han esmerado los sistemas en establecer información compartida, muy probablemente aspiran a tener una cooperación, una coordinación más amplia. Y finalmente el uso, y ahí pensamos en 2, el uso de actores externos y el uso por parte del gobierno en 2 modalidades, en lo que tiene que ver con monitoreo y en lo que tiene que ver con evaluación. Entonces pasamos ahora a cómo seleccionamos los casos. Entonces recapitulo un poco. Primero usamos 2 casos, que seleccionamos igual que esos que les voy a platicar, para hacer el estudio piloto. Y luego aquí el objetivo era escoger 4 casos, 2 parejas. Entonces lo que hacemos es escoger 2 parejas de entidades que tengan condiciones económicas, sociales y políticas lo más parecidas posible, que llamamos ahí la pareja 1 y la pareja 2, que tiene 2 entidades cada una. Y después
una más. Lo que hacemos es que dejamos que varíe el componente práctico del diagnóstico 2015 de Coneval, que era el que estaba disponible en el momento que estábamos realizando el estudio. Y entonces escogimos de cada par una entidad, esta que llamamos A, que tiene un valor por arriba de la media del índice. Y después otra entidad, de la B, con un valor por debajo de la media del índice del componente práctico del diagnóstico de Coneval. Entonces, por un lado, estamos controlando lo más posible por las condiciones económicas, sociales y políticas, y son estados aparentemente iguales, pero que en la dependiente, en el desempeño de su sistema de monitoreo de evaluación, tienen variación. Suponemos que eso tiene que ver sobre todo con un componente institucional, del tipo de cosas que hemos estado hablando, del propio gobierno estatal o sus relaciones con otros actores o las capacidades burocráticas, por decir algo. Y eso nos lleva entonces nada más a escoger dos parejas. Cada pareja, tanto la 1 como la 2 que va a aparecer en un momentito, tiene una entidad con alto desempeño y una entidad con bajo desempeño. Entonces, lo que hacemos es simplemente mirar, este es el índice del diagnóstico de Coneval, y escogimos unos por encima de la media, que es 32.9, las A, y uno por abajo de la media. La que sigue. Entrevistamos en todo este trabajo, incluyendo los pilotos e incluyendo algunas entrevistas aquí en la Ciudad de México, a 128 personas. Y en los grupos focales participaron 36 personas. Y con eso le voy a dar la palabra ya al doctor Almeda para que nos cuente los hallazgos y recomendaciones del estudio. Bueno, buenos días. A partir de ese trabajo que nos tomó bastante tiempo, lo que logramos fue identificar algunas cuestiones generales que hoy vamos a compartir con ustedes, que si bien, digamos, surgen de los casos que analizamos, pueden tener reflejo también en lo que sucede en otras entidades, ¿no? Entonces, vamos a hablar en términos generales, pero probablemente en algunos casos se sientan identificados con algunas de las cosas que presentemos. No sé quién estamos. Ok, adelante. Quizás, digamos, los tres grandes mensajes que queremos plantearles son estos que aparecen aquí, que de alguna manera Laura los había mencionado al principio, y que tienen que ver, en primer lugar, con que no hay una única variable que lleve a que los sistemas sean eficaces, ¿no? Digamos, como siempre digo reiteradamente, no hay una bala de plata, digamos, ¿no? No les podemos decir, si hacen esto, ya todo va a funcionar bien, ¿no? Si crean un instituto dedicado a la evaluación, ya eso es suficiente, ¿no? O si asignan en el presupuesto tanta cantidad de recursos para el tema de evaluación, ya con eso alcanza. No, más bien lo que resulta necesario es combinar diferentes variables, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo creo un instituto o sanciono la ley más avanzada, pero luego no hay voluntad para implementarla, ¿no? O no cuento con los recursos humanos necesarios, o nadie le presta atención a lo que dicen las evaluaciones, ese sistema no va a poder funcionar con el tiempo, ¿no? O no va a ser eficaz. La segunda cuestión es que no hay una receta única, ¿no? Se puede llegar a construir un sistema de monitoreo y evaluación eficaz a partir de diferentes caminos, ¿no? Y eso también es importante porque uno siempre tiene la tentación de decir, bueno, voy a copiar lo que funcionó en otro lado y ya con eso me aseguro, digamos, ¿no? Y eso no necesariamente, primero, es necesario, y segundo, va a generar los resultados esperados, ¿no? Entonces, diferentes caminos pueden llevar a construir un sistema de monitoreo y evaluación con un grado importante de eficacia. Y la tercera gran cuestión es que, como ya mencionábamos, la
el resultado es dinámico, ¿no? En el sentido de que no puedo decir que si hago tales cosas ya me puedo quedar tranquilo porque, digamos, construí un sistema de monitoreo y evaluación eficaz, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno puede cambiar y puede venir funcionarios con otras prioridades, o la entidad puede pasar por una situación de crisis que haga que el presupuesto se va a reducir, etcétera, etcétera. Y entonces eso hace que el nivel de eficacia al que yo llegué en un determinado momento pueda decaer en el futuro, ¿no? O al mismo tiempo puede ser que yo tenga, digamos, un sistema que no funcione bien, pero si le meto esfuerzo, energía, pilas, etcétera, puedo llevar a que en poquito tiempo ese sistema comience a funcionar de una mejor manera, ¿sí? Entonces, simplemente mostrándole algunas cuestiones que vimos en algunos de los casos. Siguiente, ¿no? El primer punto, ¿sí? Que es el que ya mencioné. Siguiente, por favor. ¿Sí? Como vemos, un caso en donde hay un sistema de monitoreo y evaluación muy eficaz, ¿sí? Que es un sistema que ha perdurado a lo largo del tiempo, es un sistema que tiene una articulación muy importante entre las diferentes instituciones y organismos que colaboran para su funcionamiento. Sí, vemos que no hay una única variable que sea la que explique este resultado, ¿sí? Más bien parece haber una combinación, ¿no? Un buen marco institucional, un buen arreglo institucional, pero esto combinado con capacidades burocráticas también buenas, ¿sí? Y además con un entorno político y social que, digamos, ayuda a que esa combinación de alguna manera tenga efectos potencialmente mucho más fuertes, ¿sí? Entonces, digamos, esto es de alguna manera para ilustrar este primer punto, ¿no? Que no hay un único elemento que sea el que lleve a la eficacia del sistema, sino más bien la combinación, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo presente porque, como dije antes, primero supone que los esfuerzos que se tienen que realizar como Estado no van a tener que estar o no deberían estar solo enfocados en un punto muy específico, ¿no? Sino que tienen que pensar un poco la combinación de estos diferentes elementos, ¿no? Y segundo, porque, como ya decía nuevamente, poniendo el esfuerzo en una sola cuestión no me debe servir para quedarme tranquilo de que eso inevitablemente va a llevar a que las cosas funcionen, ¿sí? La siguiente, por favor. ¿Sí? Sí. Y al mismo tiempo, ¿sí? De alguna manera podemos pensar en lo opuesto, ¿sí? Que un sistema no funcione bien no es el resultado de que una sola cosa no funcione bien, sino más bien de que la combinación de estos diferentes elementos, ¿sí? Son los que llevan a que el resultado no sea el adecuado, ¿no? Entonces, tenemos un arreglo institucional que no es el óptimo, que a su vez se combina con que no existen capacidades burocráticas lo suficientemente consolidadas, el entorno político y social no ayuda porque, digamos, los funcionarios más importantes del gobierno tienen otras prioridades y esto no les interesa, ¿no? Y a su vez no hay una sociedad civil fuerte con la que se puedan construir lazos, no hay un Congreso activo que de alguna manera presione también por este tema, etcétera, ¿no? Y todo eso lleva entonces a que el sistema no funcione de la manera adecuada, ¿no? Entonces, este es como el primer gran mensaje, ¿no? No es cuestión de una sola cosa, sino más bien de cómo se vayan combinando. Siguiente, por favor. La siguiente cuestión, como decía antes, es que no hay una receta única, ¿no? Digamos, no hay una suerte de lista que si uno va siguiendo indefectiblemente le lleva al resultado, ni tampoco la necesidad de pensar que indefectiblemente hay que hacer lo que otros hicieron para poder tener los niveles de eficacia o que el sistema de monitoreo y evaluación funcione de manera adecuada, ¿no? Entonces, aquí nuevamente
De modo ilustrativo, tenemos dos casos, ¿no?, que tienen un sistema que tiene una eficacia media, ¿no?, pero en los dos casos la combinación de las variables es diferente, ¿no? En un primer caso, tenemos un patrón que de alguna manera repite algo que ya habíamos visto antes, ¿no?, una combinación entre el marco normativo, el arreglo institucional, pero también las capacidades burocráticas, ¿no? Podemos pensar que en este caso, si se siguen fortaleciendo estos tres elementos en un futuro, este sistema va a tener una eficacia alta, ¿sí? Siguiente. ¿Sí? Pero también tenemos otro tipo de configuración, ¿no? Nuevamente aquí el marco normativo y el arreglo institucional juegan un papel importante, capacidades burocráticas y vínculo con actores fuera del Estado, ¿no? Con el gobierno federal, con otras entidades federativas, con la sociedad civil, etcétera, con organismos internacionales, ¿sí? Y esta combinación, que es diferente de la que vimos en el caso anterior, también lleva a un sistema que tenga cierto nivel de eficacia media y que podamos pensar que si se consolidan estos elementos, en el futuro va a tener una eficacia alta, ¿sí? Ahora bien, un punto importante es que haber llegado a tener un nivel de eficacia media o media alta en algún momento no nos puede llevar a pensar que ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, ¿no? Y que ya entonces nos podemos quedar tranquilos porque nuestro sistema va a funcionar bien por el resto de los años, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que existe si se quiere, un desarrollo dinámico, ¿no?, que lleva a que sistemas que en determinado momento alcanzaron altos niveles de eficacia, por algunos cambios en estas dimensiones explicativas que nosotros identificamos, con el paso del tiempo caigan en ese nivel de eficacia, ¿no? Entonces, si podemos seguir, ¿no?, tenemos un caso en el cual claramente cambió el entorno político y social, ¿no?, porque no había, digamos, ya una voluntad política alta para darle atención al tema, y esto afectó las capacidades burocráticas porque muchos funcionarios que habían sido importantes se fueron porque ya no existía esa voluntad. Entonces tenemos aquí una situación en la cual era un sistema que tenía un nivel de eficacia alto en un primer momento, pero luego estos cambios, estas modificaciones llevaron a que su nivel de eficacia cayera, ¿no? Y en el otro lado tenemos un sistema que estaba en una mala situación, ¿no? También la llegada de un nuevo gobierno supuso que este tema apareciera en la agenda, ¿no?, apareciera en la agenda particularmente del más alto nivel del gobierno, y que se empezaron a hacer esfuerzos para mejorar la situación que ahí existía, ¿no? Y esto también, digamos, llevó a que el sistema mejorara con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, este último mensaje tiene que ver con esta situación de que una vez que hemos desarrollado ciertas cuestiones, no necesariamente eso implica que ya no tenemos más nada que hacer o que con eso ya podemos estar seguros de que la cosa va a funcionar de manera indefinida, ¿sí? Ahora bien, habiendo, digamos, como planteado estos tres grandes mensajes, también quisiéramos destacar algunos problemas que identificamos en algunos de estos estados y que creemos que probablemente en algunos de los casos, en algunos de los estados de los que ustedes vienen, puedan también estar presentes, ¿no? Entonces, como ya decía al principio Laura, estas recomendaciones surgen un poco de estos estados que analizamos, pero pueden servir para otras situaciones. Bueno, nuevamente, digamos, para recordarles un poco de dónde partíamos, ¿no?, digamos, cuál era nuestro nivel o nuestro modelo explicativo. Y entonces en las recomendaciones me voy a centrar en las dimensiones, ¿sí?, y ver qué problemas o qué áreas de oportunidad encontramos en alguna de estas dimensiones y algunos caminos que se podrían tomar. Adelante, por favor. Entonces, en relación al arreglo institucional, lo que vimos en algunos casos es
una superposición o falta de ejercicio de las funciones de evaluación, ¿no? Diferentes organismos dentro del gobierno tienen o ejercen en los hechos funciones relacionadas con la evaluación que se traslapan, ¿no? Entonces, lo que se genera en muchos casos son conflictos, ¿no? O choques, o en algunos casos que cada una trabaje de manera separada, ¿no? Con lo cual, digamos, se duplican funciones, se duplican esfuerzos, ¿no? Y en muchos casos se generan tensiones entre las áreas de gobierno, ¿no? Entonces, para atender esta situación, la idea o el camino que se debería seguir sería el de fortalecer los mecanismos de coordinación institucional, ¿no? Y esto se puede lograr de manera muy concreta, convocando a reuniones entre los equipos que trabajan en estos diferentes organismos, que deben ser reuniones que no solamente incluyan a los equipos técnicos, ¿no? Sino que incluyan a autoridades políticas, ¿no? Porque muchas veces sabemos que el camino de los equipos técnicos no necesariamente coincide con el camino de las autoridades políticas, ¿no? Y muchas veces, si no existe la voluntad de estas autoridades políticas de coordinar esfuerzos, por más que se generen lazos entre los equipos técnicos, esto no lleva a ningún lado. Siguiente. Otra cuestión, atrás por favor. Otra cuestión que vimos es que existen en muchos casos cambios constantes en estas estructuras institucionales, ¿sí? Se crea un organismo que se va a encargar de la evaluación, pasan 2 años, ese organismo desaparece, esas funciones se trasladan a una secretaría, luego esa secretaría, las funciones se trasladan a una dirección, desaparece la dirección, se trasladan a otra secretaría, ¿no? Entonces, eso, digamos, creemos que es un elemento que hay que intentar evitar, ¿no? Y esto, bueno, supone tratar de consolidar las estructuras, y la consolidación de esas estructuras en muchos casos se logra consolidando los equipos técnicos que trabajan en ellas. Siguiente. Respecto al entorno político y social, un elemento también que vemos o que hemos visto en muchos casos es que la sociedad civil tiene una participación muy débil en estos temas de monitoreo y evaluación, y esto también ocurre con la academia, ¿no? Esto, digamos, plantea un problema porque en muchos casos internacionales hemos visto que una sociedad civil que tiene un rol activo, que participa, que coordina esfuerzos con el gobierno, lleva a que los sistemas de monitoreo y evaluación se fortalezcan y se vuelvan más eficaces, ¿no? Entonces, aquí algunas de las cuestiones que podríamos pensar tiene que ver con que desde el propio gobierno se convoque a miembros de organizaciones de la sociedad civil, a miembros de la academia, y se los capacite en estos temas de monitoreo y evaluación. También que se los convoque a participar en comités de asesoría o comités de apoyo a los organismos de gobierno. Y otra cuestión importante que también creemos que vale la pena insistir es en tratar de que la sociedad civil se involucre en el uso de los resultados de la evaluación, ¿no? Entonces, para eso es importante que los resultados no solamente estén en una página web, ¿no? Sino que se haga un esfuerzo activo para hacerlos conocer en foros, en eventos en los que se convoque a la sociedad civil, a la ciudadanía a participar. Otra cuestión que también parece recurrente es que el mercado local de evaluadores es muy débil, ¿no? Probablemente ustedes lo notan en sus estados, que cuando quieren hacer una evaluación no encuentran a nadie que la pueda hacer en el propio estado, ¿no? Y aquí nos parece importante primero hacer una evaluación, un diagnóstico de qué está sucediendo, ¿no? Quiénes son los evaluadores, dónde están, cuántos hay por estado, etcétera, etcétera. Y segundo, promover programas en conjunto con las universidades de los estados, programas de formación en temas de monitoreo y evaluación, ¿no? Alguna licenciatura, alguna maestría, diplomados, etcétera, que puedan tomar, digamos, académicos o gente de la sociedad civil de los estados, y que esto los pueda eventualmente habilitar para ser parte
del grupo de evaluadores a los que puedan recurrir. Y también otro tema importante es que en general los congresos estatales tienen un rol bastante pasivo también en estos temas de monitoreo y evaluación, ¿no? Entonces, aquí, por un lado, también es importante incentivar de manera activa el uso que los congresos hagan de los resultados de las evaluaciones, ¿sí? Y también que los propios congresos desarrollen instancias internas que fortalezcan los mecanismos de rendición de cuentas del gobierno estatal. Siguiente. Respecto de las capacidades burocráticas, que nos parece un tema, digamos, también central, ¿sí? Lo que notamos en muchos casos es que cuando las autoridades políticas asumen los roles de dirección de muchos organismos, tienen poco conocimiento de los temas de evaluación, ¿no? Y esto lleva en muchos casos a que no le brinden la atención suficiente o no los planteen como temas prioritarios en su agenda, ¿no? Entonces, aquí creemos que es importante que todo personal de nuevo ingreso en cargos directivos tenga algún tipo de inducción o formación en temas de monitoreo y evaluación. Otra cuestión que, digamos, seguramente también ustedes la conocen en muchos casos es que existe una alta rotación de los equipos técnicos, ¿no? Como sabemos, en México no hay sistemas de profesionalización o servicio civil de carrera, ¿no? Y esto hace que en la función pública exista rotación, no solamente en temas de evaluación, sino en muchos otros temas, ¿no? Y aquí es importante entonces tratar de incentivar la profesionalización de los funcionarios dedicados a estos temas de monitoreo y evaluación, ¿no? Para profundizar la especialización que tengan en estos temas y además garantizar de alguna manera su permanencia en estos puestos. Y otra cuestión importante es que las capacidades burocráticas obviamente tienen que ver con los recursos humanos, pero también tienen que ver con los sistemas de información, ¿no? Y lo que hemos notado en muchos casos es que también aquí existen variaciones importantes en términos de el desarrollo de los sistemas de monitoreo, de los sistemas de recolección de información, ¿sí? Y en muchos gobiernos existen 2, 3, 4 sistemas que recolectan información de las mismas dependencias al mismo tiempo y que no están ligados entre sí, ¿no? El sistema de finanzas, el sistema del organismo dedicado a evaluación, el sistema que mide el avance en las metas del programa de desarrollo, etcétera, etcétera. Y estos sistemas en muchos casos no dialogan, en muchos casos le piden a las dependencias la misma información 3, 4 veces, ¿no? Y esto de alguna manera genera problemas, genera duplicidades y genera que muchas veces los funcionarios tengan que dedicar un montón de su tiempo simplemente a subir la misma información a diferentes sitios al mismo tiempo. Entonces, aquí hay que avanzar hacia la integración en un sistema único de ser posible. Y por último, la vinculación con otros actores creemos que es también importante, ¿no? Digamos, si aquí hay que fortalecer la relación entre las entidades y el Coneval, ¿no? Digamos, ya el Coneval ha avanzado mucho en la vinculación con las entidades. El hecho de que estemos aquí en este seminario creo que es un ejemplo muy relevante, ¿no? Los diagnósticos que ha generado el Coneval desde hace tiempo. Aquí lo que creemos es que es necesario, por un lado, enriquecer el diagnóstico, por otro lado, trabajar en focalizar el esfuerzo de Coneval en el acercamiento con algunos estados más relegados y también que el tipo de acciones que se realicen tengan que ver con las necesidades específicas de los estados, ¿no? Digamos, como decíamos antes, no hay una receta única y cada estado puede necesitar cosas diferentes en diferentes momentos, ¿no? Entonces, aquí también a lo mejor es importante que al diagnóstico de Coneval se sumen algunos esfuerzos de autodiagnóstico de los estados para establecer claramente cuáles son las necesidades. Otra cuestión importante es que en muchos casos la relación con otros gobiernos estatales puede resultar enriquecedora, ¿no? Y sabemos que muchos estados se vinculan entre sí, pero de una manera más bien informal, ¿no? Porque conozco a alguien que trabaja en el gobierno de tal estado, ¿no?
y a partir de ahí le voy a preguntar qué están haciendo, etcétera, etcétera. Creemos que es necesario institucionalizar de alguna manera esta vinculación entre estados, ¿no? Y bueno, se puede fortalecer una suerte de red de instancias de monitoreo y evaluación. Y con esto ya termino. Un último elemento es la vinculación con organismos internacionales, que también, digamos, se ha dado, existe y ha servido para muchos estados en su fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y evaluación, pero aquí también es necesario fortalecer e institucionalizar de mejor manera esta vinculación. Entonces, con esto termino y bueno, quedamos abiertos a discutir con ustedes algunas preguntas o dudas que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Flamand, doctor Cruz. Y ahora vamos a dar inicio a un bloque de preguntas que nuestros asistentes les han hecho llegar. A ver, Alejandro. Sabemos que las variables son independientes entre sí, pero en algún caso encontraron ciertos arreglos que generaron eficacia. En caso afirmativo, ¿cuáles fueron? Bueno, yo diría que no necesariamente las variables independientes lo son entre sí, porque claramente la voluntad política es la que puede animar que haya más capacidades burocráticas, ¿no? Entonces, no necesariamente las variables son independientes entre sí. Hay algunos arreglos, como sabemos, donde las capacidades burocráticas históricamente son mejores en ciertos sectores, no es parejo entre las entidades, hay entidades que tienen mucha fortaleza en el sector educativo, pero no en el sector salud, o que pueden tener más en política social y menos en desarrollo económico. Entonces creo que las variables que mostramos en los hexágonos no necesariamente son independientes entre sí, muy por el contrario interactúan entre ellas. Bueno, aquí hay varias que preguntan sobre el mismo tema de si el estudio va a estar disponible y dónde se puede consultar y demás. El estudio va a estar disponible hasta donde entiendo a partir del año que viene y en el estudio se van, bueno, o a través del estudio o directamente con las entidades se van a hacer llegar algunas recomendaciones que se pensaron para las entidades particulares que analizamos. Aquí hay otra pregunta sobre el rol de los municipios, ¿no? La pregunta dice, ¿usted cree que para el caso de los municipios exista otra dimensión a considerar para que exista un sistema de monitoreo y evaluación eficaz? Bueno, este es un tema interesante, el de los municipios. Nosotros no nos metimos, ¿no?, en el tema de los municipios, pero probablemente en ese caso la relación entre el municipio y el gobierno estatal pueda jugar un rol relevante. Sabemos que las facultades de los municipios son diferentes de las facultades de los gobiernos estatales y entonces esto impacta en el tipo de políticas que llevan adelante los municipios, ¿no? Entonces probablemente sí haya algunas otras variables que impactan, ¿no? Así que hay otras dos. Dejando de lado la voluntad política, por ejemplo, ¿cuáles son los candados que han encontrado para lograr la perdurabilidad de un sistema de monitoreo y evaluación? Y aquí nos apoyamos mucho en la literatura internacional. La verdad es que en muchas democracias consolidadas lo que ayuda mucho son un servicio profesional de carrera. Seguramente han escuchado muchas historias ahora con el Brexit de personas que trabajan, pues cuando se trataba de a favor del Brexit, pues a favor del Brexit. Cuando se trató de madurar, de matizar lo del Brexit, los mismos funcionarios públicos participan en ambas cosas, aun cuando haya cambios de gobierno, aun cuando haya cambios de partido. Entonces, yo creo que vale la pena repensar el tema del servicio profesional de carrera. Tuvimos una implementación muy accidentada durante el gobierno del presidente Fox, pero sí creo que es una deuda pendiente. Mientras no haya un servicio profesional de carrera que garantice a los funcionarios, a las funcionarias, estabilidad y que haga que sea conveniente que te especialices en un tema,
la verdad es que es mucho pedir que los funcionarios se mantengan en el mismo lugar con condiciones que no siempre son adecuadas, ¿no? El otro tema que es importante es lo que ya comentábamos, lo que tiene que ver con la sociedad civil. Y seguro ustedes están familiarizados con toda la literatura sobre la capacidad organizacional o el capital social en las entidades. Y no es sorpresa que nos pasó en la evaluación lo que ocurre en muchos otros temas. Primero, que en perspectiva comparada, los mexicanos, las mexicanas, tenemos un nivel de asociacionismo menor que otros países, ¿no? Entonces, si tú ves el informe país que publicó el INE, mientras los brasileños declaran cada uno está relacionado con entre 8 y 9 organizaciones de la sociedad civil, los mexicanos en promedio reportamos un vínculo. Y para nuestra sorpresa, en este tema hay muy poco interés en los estados de parte de la sociedad civil. No saben todavía para qué sirve el monitoreo de la evaluación, y pues tampoco es para culparlos, dada la crisis de violencia tan fuerte que hay, ¿no? La mayor parte de las organizaciones de la sociedad civil hoy en día están orientadas hacia el combate a la violencia o al crimen organizado. Entonces, ese es otro gran tema: cómo logramos ser mejores ciudadanos, ciudadanas más involucradas en estos temas. Otro tercer aspecto puede tener que ver con la rendición de cuentas. Uno, la sociedad civil; otra, la que demandan los periodistas, y esa es otra profesión que se ha visto fuertemente afectada en los últimos años. Entonces, lo que nos queda pues es los propios controles gubernamentales, el Congreso, la auditoría estatal, en fin, que en algunos casos funcionan bien y en otros no tanto, y pueden ser capturadas por el Ejecutivo. Entonces, los candados son, en resumen, un servicio profesional de carrera, la sociedad civil, lo que tiene que ver con los pesos y contrapesos dentro de los gobiernos, que también pasa por la división en los partidos políticos. Esos serían los candados que yo mencionaría. No sé si quieres tú agregar algo de eso, Juan. No. Paso a otra pregunta. Que es una pregunta importante: ¿cómo desarrollar un mercado local de evaluadores sin que la Auditoría Superior de la Federación observe la falta de experiencia en los temas a evaluar? Ya que es una realidad que no existen suficientes evaluadores a nivel local en los estados, y menos en los temas específicos a evaluar. Bueno, el tema del mercado local de evaluadores creo que es un tema clave, ¿no? Lo mencionábamos, es una realidad que en la mayoría, o en muchos estados, perdón, no hay evaluadores locales, y los que hay no son especializados en temas de evaluación, de monitoreo de evaluación, digamos, ¿no? Entonces, se trata a lo mejor de despachos contables, ¿no? Digamos, que no tienen, digamos, personal formado en temas de políticas públicas o políticas sociales, etcétera, ¿no? Y lo que sucede también, entonces, es que en muchos casos hay que recurrir a instituciones que están fuera del Estado, ¿no? Y que en muchos casos concentran muchas evaluaciones de diferentes estados. Es difícil establecer una fórmula para desarrollar un mercado de evaluadores locales. Y como dije antes, no podemos darles una receta, ¿no? Pero sí creemos que hay mucho espacio para, como decíamos antes, generar, y esto digo, lo decimos porque hemos visto algunas experiencias, ¿no? Generar relaciones o vinculaciones entre el gobierno estatal y las universidades que están en los estados, para desarrollar programas académicos centrados en temas de políticas públicas, de temas de monitoreo y evaluación, en temas de política social, que sirvan para formar gente en estos temas que eventualmente se pueda convertir en el futuro en evaluadores. Obviamente, como muchos temas, esto no se puede solucionar de un día para otro, ¿no? Bueno, salvo que uno, digamos, de alguna manera importe evaluadores al Estado, digamos, ¿no? Lo cual puede ser en el corto plazo una forma de encarar el tema. Pero sí creemos que hay que comenzar a trabajar pensando en el mediano y el largo plazo, en esquemas o estrategias de este tipo, para que eventualmente se pueda enriquecer
el mercado local o se pueda fortalecer el mercado local. Y entonces se pueden hacer evaluaciones recurriendo a gente del Estado, a gente que conoce el funcionamiento del gobierno de primera mano, a gente que además está formada en estos temas, ¿no? Porque lo que en algunos casos nos comentaban es, bueno, me hicieron una evaluación y yo no le vi nunca la cara al evaluador, ni él tampoco me vio nunca la cara a mí, digamos, ¿no? O sea, yo le mandé todas las cosas y a los tantos meses obtuve la evaluación, ¿no? Y creemos que con el desarrollo de un mercado de evaluadores locales eso es algo que se evitaría, digamos, ¿no? Otra pregunta es, ¿cómo puedo hacer que el uso sea mayor en mi entidad? Es una pregunta muy pertinente, muy complicada, una pregunta que se hace en muchos países, no solamente en el caso mexicano. Yo apuntaría a dos cosas. Una tiene que ver con los tiempos y otra tiene que ver con las características de la evaluación interna y externa que ya un poco mencionaba Juan. Sí ocurrió en varias ocasiones que los tiempos son muy lentos para los operadores. Es decir, se pone a evaluación un programa, una intervención pública, pasan 6 meses o quizás un poco más de tiempo para tener los resultados, y en el momento en que hay resultados, y supongamos que no siempre es el caso, que tenga unas recomendaciones de modificaciones a los procesos, resulta que el programa que yo estaba operando pues ya no funciona como la evaluación que se hizo el año anterior. Entonces, una cosa tiene que ver con los tiempos y la otra tiene que ver, yo considero, claramente con cuál es el uso de la evaluación. Y la evaluación, como ustedes saben, hay diferentes tipos de evaluación y diferentes usos. Uno es el asociado a rendir cuentas, ¿no? Viene la elección, yo tengo que demostrarle a mis electores gobierno estatal que sí logré abatir la pobreza, o que incrementé la cobertura de agua, o que aumenté el catálogo de intervenciones en el cauces de Seguro Popular. Entonces ese es simplemente un informativo con un propósito. Otro uso puede ser, quiero mejorar los procesos de provisión de servicios de vacunación en la entidad. Y eso requiere una evaluación que alguna literatura recomienda que sea interna, pero otra, y que yo creo que es lo que aplica en el caso mexicano, recomienda que sea mixta, ¿no? Que son evaluadores externos o evaluadoras, pero que están en constante comunicación con los pares que operan el programa, de manera que la información que se provea pues sea lo más pertinente para quien está operando el programa. Y eso desde luego también pasa porque los operadores, las operadoras de las intervenciones tengan cierta estabilidad en sus empleos, en ocuparse y especializarse en ese programa. Hay una pregunta acá que creo que más bien le compete a Edgar, que está aquí al fondo, y a los colegas de Coneval, que es, pregunta una colega, ¿cómo hace para acceder a la Red Nacional de Instituciones Estatales de Monitoreo y Evaluación? Bueno, un par de preguntas más. Bueno, una pregunta es sobre ¿qué opino o qué opinamos sobre la calidad del estudio de la Secretaría de Hacienda sobre la implementación del SET-PBR en las entidades federativas y municipios? ¿Están sobrevaluados los resultados? Bueno, un par de reflexiones sobre el diagnóstico que mencionan aquí, sobre los diagnósticos en general. En primer lugar, creo que todo diagnóstico es algo bueno, digamos, ¿no? En el sentido de que permite en un momento tener una idea general de, digamos, cómo se va avanzando en un determinado tema. Y es todavía mejor si ese diagnóstico se continúa a lo largo del tiempo, ¿no? Digamos, o se desarrolla en diferentes momentos, porque digamos, no solamente puedo ver cómo, digamos, se ubican en un determinado momento, en este caso las entidades federativas, sino que puedo ver cómo ha evolucionado o cómo se han movido a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que son tanto el diagnóstico que desarrolla la Secretaría de Hacienda como el diagnóstico que desarrolla de manera regular el Coneval son
elementos importantes para, además, saber aquello en lo que uno tiene que mejorar, ¿no? Pero por otro lado, también los diagnósticos tienen limitaciones porque en general tienden a medir ciertas cosas y a no medir otras, ¿no? Y en esta medición muchas veces tiene más preponderancia lo normativo o lo institucional por sobre el funcionamiento concreto, digamos, ¿no? Entonces, entiendo que tanto, digamos, en el de SET-PBR como en el de Coneval, de alguna manera existe ese sesgo, ¿no? Y otro elemento es que con el paso del tiempo, ¿no? Digamos, si todos van avanzando y van llegando a cumplimentar los niveles mayores de avance esperados, el diagnóstico pasa a ser menos útil, ¿no? Digamos, porque el margen de mejora que puede tener una entidad ya es mucho menor, ¿no? Y entonces de alguna manera se generan desincentivos para tomar el diagnóstico como un elemento que uno pueda utilizar para mejorar en el futuro. Entonces, es por eso un poco que, digo, no hablando de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Sino del Coneval, proponemos o planteamos que una buena idea sería mejorar o enriquecer de alguna manera este diagnóstico y también combinarlo con autodiagnósticos, ¿no? Porque este es otro elemento importante, ¿no? Digamos, para completar estos diagnósticos, digamos, simplemente los funcionarios estatales remiten la información que se solicita, ¿no? Pero no tienen de alguna manera mucho espacio para decir, bueno, está bien, esto es lo que nos piden, aquí se los mandamos, pero además nosotros necesitaríamos que nos apoyen en esto, otro, ¿no? Entonces, creemos que esta combinación puede ser virtuosa en el sentido de generar acciones más dirigidas, ¿no? Y a su vez identificar de manera más clara por parte de las entidades cuáles son los puntos que hay que mejorar, ¿no? Creo que ya se nos acabó el tiempo, así que, bueno, muchísimas gracias y cualquier cosa igual estamos en contacto. Muchas gracias, doctora Flamand, doctor Cruz. Y en nombre del Coneval les damos un reconocimiento por su valiosa participación. Un aplauso, por favor.